Dos. Fíjense que hoy vamos a platicar con una banda que fue fugaz como una estrella, pero que dejó huella. Tanto así que decidieron regresar, pues estuvieron activos a finales de los 80, después se separaron, cada quien tomó su camino y tomaron caminos muy exitosos, pero se reúnen, se reúnen. Estuve leyendo ahí que un poco tuvo que ver el asunto pandemia, ahorita nos van a platicar. Creo que la pandemia nos ayudó a recapitular un montón de cosas y si no, pues digo, acá está el ejemplo con Baraja. Baraja, banda que se reúne para gusto de muchos que los recuerdan y ahora nos van a ofrecer por fin un disco. Pero bueno, a ver, vámonos, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. Bienvenidos, señores. Cuéntenos qué hizo regresar. Bueno, si quieren yo les platico. Efectivamente, la pandemia, ya ves que pues todos vivíamos el encierro y los músicos, muchos, empezamos a hacer videitos, ¿no? Empezamos a hacer, pues como sesiones caseras, empezaba uno a compartir cosas y demás. Y algunos músicos incluso empezaron a hacer como sesiones a distancia unos con otros, ¿no? Claro. Y mi hermano, que está en Madrid, Víctor, él a la larga se dedicó a ser videasta, pues. Entonces, me contactó y me dijo, oye, he visto que andas haciendo videitos y eso, ¿qué te parece si juntamos a Baraja para hacer unos videos de estos comunitarios? Y le dije, oye, la idea está fabulosa. Como yo además me dedico a la producción musical, dije, pues yo me encargo, si quieres, de producir los audios y tú haces la edición de los videos. Entonces, todo empezó, ya sabes, en WhatsApp, mandándonos mensajitos, reuniéndonos después de 30 y tantos años. Ya después fue evolucionando a empezar a vernos en Zoom, pero hay cosas tan curiosas como que, por ejemplo, al cantante Jay, que está en San Diego, a él yo no lo he visto desde que nos separamos en los 80s, o sea, lo he visto en los Zooms, por ejemplo, pero no presencialmente, no le he estrechado la mano todavía. Entonces, Oye, así empezamos. llevaban una buena relación, tenían cierta cercanía, digo, a pesar de que no se han visto personalmente, tenían cierta Ajá. relación. No, yo con Jay no había vuelto a hablar en 30 y tantos años. Qué Por supuesto loco. que a mis hermanos, Víctor y Armando, que son, los tres somos hermanos, a ellos sí los he seguido tratando. Y eventualmente pues veía a Paolo, veía a Alex, pero a Jay no. Mira, ahí está Víctor desde Madrid. Perdón la tardanza, discúlpenme. Hombre, pues, es ¿No? tu casa, puedes llegar. Es más, no te dimos las llaves para que llegaras a la hora que quisieras, pero bienvenido. Pero nos estaba platicando acá el famoso señor González, que además es un máster. No, ¿Cómo pues gracias. se reunieron pues en este encerrón y se contactaron de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, no tenían, claramente no tenían tan afinado esto, no lo tenían pensado y salió por la pandemia. Así es. Víctor fue el que provocó todo. A ver, A ver, cuéntales. Víctor, aunque llegaste tarde, cuéntanos. Bravo, Sí, Víctor. mira, creo que como que se conjugaron varias cosas. Obviamente el estar en pandemia y como que todos tuvimos que cambiar nuestra dinámica de actividades y de cosas que hacer porque pues no se podía hacer nada, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pues estar viendo que muchos músicos empezaban a hacer cuestiones muy acústicas o improvisadas para compartir y animarnos un poco de alguna manera, pues sí, me vino a la cabeza, no me preguntes por qué exactamente, pero sería el pretexto perfecto para intentar reunirnos, ¿no? Había pasado mucho tiempo, no habíamos tenido contacto con Jay, por ejemplo, de alguna forma los demás sí habíamos tenido más contacto, pero con Jay no teníamos nada de contacto, entonces fue como que aventarnos el Seguimos clavado sin de, a tenerlo, ver, ¿no? Todavía. ¿qué les parece la idea? Incluso Jay al principio un poco incrédulo a que, sí, ¿para qué lo hacemos? Y es que esto no va a ser lo mismo y como que no. Y todo lo contrario, en cuanto empezó a arrancar, pues no, ya no lo pudimos parar y empezamos a hacer más canciones y bueno, el resultado es esto, ¿no? Que salió el disco finalmente, el disco que tanto
quisimos hacer en algún momento, ¿no? Y que aparte se sintiera esa misma energía, ¿no? Que eso fue lo alucinante, que a pesar de la distancia, pues todos siguiéramos embonando perfecto y aunque tuviéramos que recordar algunas partes y algunas cosas de las canciones, pues el sonido y la vibra y la química ahí seguía existiendo, ¿no? Como si no hubiera pasado el tiempo. Oye, ya Paolo, te veo muy contento, te veo muy animado. ¿Qué tal esta vibra y esta forma de chambear a distancia? Dicen que ahí está, bueno, Víctor nos estaba diciendo, ahí está la vibra, ahí está, es más, yo hasta creo que a lo mejor tienen hasta más vibra que antes, ¿no? Porque estuvo todo el tiempo acumulada, ¿no? Y entonces, ¡pum! Exacto, exacto, así lo dijiste, sí. Seguramente era tan espontáneo, como estamos diciendo últimamente, tan neto, tan real, tan sincero, digamos, que natural, que se ha mantenido vigente, se ha mantenido vivo y porque adentro seguramente esto es lo que sobrevale, ¿no? Es lo que siempre tiene más fuerza, digamos así, de otras cosas. A final de cuentas somos niños, ¿no? Bueno, y entonces yo creo que eso es la explicación, sí, sí. Y era una banda, ¿te acuerdas? Tú nos entrevistaste, ¿no? En ese entonces, ¿verdad, Luis? No, él no. A mí no me tocó, a mí me tocó saber de ustedes, pero más adelantito. Y la verdad es que, bueno, pues más bien le entré porque, pues, por conocer al señor González, que pues, es el mero máster, pero de ahí, pues, empezar a ubicar de dónde venía. Wow, qué Sí, maravilla. quizás sea importante comentar que Baraja fue una banda seminal, porque una vez que nos separamos, Armaron terminamos bandas por todos repartidos en lados. proyectos bien interesantes. ¿Sí? Por un lado, Paolo creó Casino, que fue una banda muy interesante de aquellos años. Era una banda de funk, que en ese entonces el funk, pues tampoco es que hubiera mucha atención. Ya después en los 90 sí, pero a finales de los 80 era como una novedad. Claro. Luego Armando, Víctor y Alejandro hicieron Mangogó, que de alguna manera fue una especie de continuación de Baraja, tocaban material de Baraja en Mangogó. Yo Solo, inventé al señor González, porque en Baraja todavía no existía el señor González. Entonces ya después inventé al señor González y poco tiempo después entro a Botellita de Jerez. Y Jay, el cantante, él se fue a estudiar a Estados Unidos, a Berkeley, y se convirtió en un jazzista. Entonces todos tomamos así como caminos muy variados, pero interesantes a la vez, ¿no? Oye, Alex, ¿cómo es componer? Bueno, evidentemente ya los temas, y a lo que me refiero es las temáticas de lo que abordan, pues ya es muy distinto, ¿no? A como veían el mundo. ¿Qué tal ha sido el fluir de estas composiciones, de los temas que les interesa, de las cosas que les interesa hablar? Sí, fíjate que esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una banda que, como comentábamos, tiene 35 años de no juntarnos y la vida cambia mucho, ¿no? Porque en ese entonces, tres de nosotros éramos Si estudiantes de cambió, si prepa, cambió ¿no? radicalmente en un año, en 35, imagínate. Sí, 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 que ese era también uno de los miedos, ¿no? Al generar las canciones, de expresar esas letras que a lo mejor ya gente ya más mayor siga hablando de esos temas, ¿no? Entonces sí fue todo un issue el juntarnos y luego actualizar alguna de las letras, ¿no? Que de hecho en algunas se aprovechó para también expresar la situación en la que se estaba viviendo de la pandemia, ¿no? Hay tres letras, rescatamos gran parte de ellas de cómo eran antiguamente, pero se le metió cuestiones actuales, bueno, y de ese entonces, que eran de la pandemia también, ¿no? Y también, como comentaron, ya cuando agarramos la inercia de empezar a componer y seguir haciendo canciones, de repente también dijeron, oigan, ¿y por qué no hacemos material nuevo, no? También. Y entonces ya salieron unas canciones como más actuales, ¿no? Como la que realizó Víctor, que se llama Posverdades, que ya son temas actuales de la digitalización y de las redes sociales y de todo esto, ¿no? Entonces este disco sí es un viaje de 35 años de Wow. letras como la de Turururú, que empieza hoy es día de ir a la escuela, ¿no? Ya sonó el despertador, hasta las redes sociales de hoy en día, ¿no?
Entonces sí, lo pudimos como medio captar y expresar y espero condensar estos 35 años en estas letras tan variadas que tiene el disco, ¿no? Pero sí es muy interesante eso. Justo eso me parece muy, muy curioso, porque bueno, pues tiene 35 años ahí de historias en las letras. Ujú. Exacto. Sí, fíjate que yo lo que me doy cuenta es que nos gusta como contar historias de personajes, ¿no? Entonces, aún siendo los rucos que ya somos, de repente contar que alguien va a la escuela, pues estás contando al personaje, al joven, al que va a la Claro. escuela. Y entonces eso incluso se vuelve como un punto de conexión con las nuevas generaciones. El otro día nos decían en una entrevista que oír el disco de Baraja es como tirar un boomerang al tiempo, ¿no? Que va y regresa y que de alguna manera el disco, sus canciones y todo es estar continuamente yendo al pasado, pero también regresando aquí. Y esa imagen me gustó mucho porque sí tiene un poco de eso el disco. Y lo Se guay, llama Peligro en el Recreo, de hecho, ¿no? Porque ahí empezó todo, en Sí, los recreos de la hay que escuela. notar que Alex, Víctor y Jay, el cantante, eran compañeros de clase. Ahí empezó todo realmente. wow. El Oye, semillero de talentos. Armando, ¿en qué fase está el disco? ¿Ya está totalmente terminado? En qué momento está este material? Iba a decir nuevo, pero es viejinuevo, es comprensivo de una época. ¿En qué fase está el material? Bueno, digamos que tuvimos que esperar 35 años para que hubiera la tecnología necesaria para que sacáramos el disco. Ay, Entonces, eso está fregón. No, no había tecnología que los aguantara, que soportara su... La no, creatividad. fíjate que Somos, somos muy somos muy eh, pacientes. sí, muy pacientes. Y en ese Se entonces ve. estuvimos en el 88 a punto de, ya estábamos en palabras y todo para poder hacer el disco, pero pues se fue para atrás todo porque se rompió la banda y nos quedamos con esa frustración. Entonces, ahora después de estos 35 años que ya pudimos usar la tecnología cada quien y hacer este proceso de enviarle a Rafa todo el material y a Víctor para los videos, pues se fue creando y el disco, pues lo realmente es la grabación final salió hace 2 años, pero decidimos hacerlo en vinilo, en acetato de vinilo, y esto provocó una tardanza que no la esperábamos, pero ya después vemos que fue algo muy, muy, muy obvio que sucedió en el mundo. De alguna forma los vinilos están de moda Claro. nuevamente, es una cuestión retro que está tomando forma cada vez más. Y en el mundo, las máquinas que hacen los vinilos estaban saturadas. Curiosamente, mucha gente empezó a hacer pedidos y al no haber las disqueras grandotas que existían antes, esto hizo que se provocara un cuello de botella en el cual esperamos 2 años y apenas llegó ya calientito hace, digamos, cosa menos de un mes. Y bueno, ya estamos haciendo el lanzamiento y también aparte en plataformas para de forma digital quien lo quiera escuchar, pero el vinilo ya está saliendo ya ahorita en venta, ya lo puedes encontrar en tiendas, que quizás Rafa, mi hermano, pueda decirte, ilustrar más en dónde. Pues, ¿qué son Sí, 2 años? ¿Qué son 2 años después de 35? Pues, está bien. Nada, Ni el nada. 10% Nada. del tiempo se Oye, tardaba. pero algo así. quiero saber algo antes. Sí se van a juntar para tocar, ¿verdad? Pues la intención existe, pero eso es algo, un punto también que no hemos comentado, que es muy importante, es que estamos en 4 lugares diferentes del planeta. No, pues Entonces, hoy se notó, cada quien está en usos horarios distintos. mira, te cuento, Jay, que no nos acompaña hoy, está en San Diego. Gianpaolo, cuando grabamos, estaba en Costa Rica, en un lugar llamado Samara. Actualmente está en Mérida, se vino para acá a México, pero sigue estando, digamos, en otro lugar. Vic está en Madrid y ya Alex, Armando y yo estamos aquí en la Ciudad de México. Entonces, eso no facilita mucho el que nos juntemos a tocar, pero Échenle no se, ganitas.
¿Mandé? Échenle ganitas por los fans. No, si por ganas no falta. Aquí la onda es que sí, juntarnos se vuelve un poco complicado, pero obviamente no cerramos esa posibilidad, ¿no? Que tenemos muchas ganas de hacerlo. Pero pues las condiciones también tienen que ayudarnos un poco, ¿no? Estamos de alguna manera viendo también qué tanta reacción hay a esto que estamos haciendo y y si lo amerita, pues obviamente ya ver que haya gente que cruce el charco, que venga desde la frontera norte, etcétera, etcétera, para poder enseñar y presentar algo que la verdad sería una locura. O sea, no sabes, yo creo que somos los primeros que estaríamos más emocionados que nadie de hacerlo, ¿no? Perfecto. Me sentí como en clase porque Alejandro levantó la manita, entonces no sé qué nos quieras comentar. Anda. Es que sí, también digo, algo que sí se trató de rescatar en ese sentido, porque sabíamos, bueno, si estábamos en diferentes lugares, aparte de la pandemia, iba a ser imposible juntarnos, ¿no? Pero gran parte de los videos, la primera consigna, yo creo que las 5 o 6 primeras canciones, era grabarnos en vivo. O sea, hacíamos una pistita y vaya, no hay playback ni nada, sino era tocar como en vivo, digamos, con esa energía y grabar esa toma, y esa fue la que se fue al disco, de hecho, ahí es donde hizo Rafa maravillas. Entonces, de alguna manera, lo que ven en los videos es una tocada en vivo remotamente, ¿no? Porque lo hicimos, digamos, en tiempo real la grabación, el video y las pistas para el disco, ¿no? Así, Así fue. Lo más cercano a tocar juntos, ¿no? Fue tocar las pistas y que lo que estás viendo es lo que estamos tocando en el momento, ¿no? Entonces, sí, no estuvimos juntos, pero sí logramos tocar juntos, ¿no? Sí. Así que no bendita fue un trabajo de tecnología. estudio así con clic y tú concentrado, sino era estar en el video y estar como tocando en vivo, ¿no? Y por eso No, yo creo que esa vibra se transmitió, ¿no? También de alguna manera. Gracias a Pero, la a mí me banda ancha, gusta ahí lo decir, tenemos. a mí me gusta decir que nuestra grabación no es hi-fi, tampoco es low-fi, sino es mobile-fi, porque todos nos Eso, grabamos con los teléfonos. eso, está bueno. ¿Cómo podemos escucharlos? Están en todas las plataformas. Sí, ¿De qué forma podemos acceder a esta grabación? pues eso, estamos en las plataformas de prestigio, como se decía antes, Las cuando plataformas de uno, prestigio, ¿qué tal? sí, obviamente estamos en Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, en Bandcamp, en fin, estamos no es difícil encontrarnos, pues, y escuchar lo que hicimos. Y en los discos, estamos más que nada en tiendas de acetatos de vinilo, no tanto en las cadenas, sino, pues, no sé, por decir los de la Ciudad de México, el Club del Rock and Roll, la Roma Records, ¿cómo se llama? Retroactivo Records, Factotum, y estamos en otras partes de la República también, estamos en Mexicali, en Capital Records, estamos Discos Perla en Guadalajara, estamos en Aguascalientes, en Discos Melody, en fin, estamos en diferentes partes, próximamente en Mérida, que ahí Paolo anda haciendo las negociaciones correspondientes, pero hay una opción para el disco físico si uno está en un lugar remoto. Si entran al Club del Rock and Roll, ahí tienen el servicio de envíos, o sea que es una forma también de hacerte del disco físico estando donde estés. Más el disco físico, por algo regresó, es muy sabroso. No solamente es nostalgia, Claro. es arte en sí mismo y eso es algo muy fregón. Baraja tiene redes, le han sacado, no le piensan sacar. No, sí, estamos en Facebook, en Twitter, bueno, X ahora, en Instagram, tenemos una página de Reverb Nation también. Busquen Baraja. A veces es difícil porque Baraja, pues luego te salen juegos de azar y cosas de esas, si pones en el buscador. Pero ya sea que busquen Grupo Baraja o Baraja Virtual, van a dar con nosotros. Eso, O Baraja Peligro en el Recreo. o Peligro. Sí, el disco se llama Peligro en el Recreo, es otra forma de localizarnos. Oigan, pues les agradezco mucho la entrevista, les agradezco mucho también que hayan regresado, porque, híjole, como bien dijiste, pues este asunto Boomerang nos demuestra de dónde viene nuestro rock y qué ha pasado con él, ¿no? Y eso es muy sabroso y es muy satisfactorio para todos. Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias, que les vaya muy chingón y por favor toquen en vivo, que se den las circunstancias, Eso, hay que poner veladoras. sí.
Muchas gracias, Álvaro, por la entrevista. Muchas gracias. No, a Sí, ustedes, gracias. cuídense mucho. Abrazo. Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego, y Saludos. Chao, perdón. chao.